Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión. Rock and Rollero, de Fausto Arellín Igual. Quinta canción del lado A de su álbum Al borde del precipicio del año 1998. Acompañada de imágenes de la película Amadeus, dirigida por Milos Forman y escrita por Peter Shaffer, de 1984. El film está basado en la obra de teatro inspirada en la vida de los compositores de música clásica, el italiano Antonio Salieri y el austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Se cuenta de la rivalidad y sobre todo de la envidia del primero hacia el segundo compositor. Todos han visto esta cinta y saben de la trama. Salieri confesando que él mató a Mozart, lo mismo que Nietzsche, confesando que el hombre ha matado a Dios. La canción Rock and Rollero de Fausto Arellín es de gran utilidad aquí para advertir que Mozart fue uno de los primeros grandes músicos que comprendió en toda la extensión de la palabra que para rock and rollear en la vida, con autonomía y por ende con libertad, había que unificar lo popular con lo clásico, lo erótico con el sentimiento religioso, lo subversivo de sus composiciones con la censura de las élites religiosas, políticas y culturales de su época y, sobre todo, mantener viva la capacidad crítica en un contexto poco favorable, como en todos los tiempos y como en la actualidad lo hacen los músicos independientes, entre ellos algunos de los rupestres que siguen el ejemplo de Mozart, lo sepan o no. Claro, sería mejor que lo supieran. Amadeus Wolfgang Mozart fue inteligente y a pesar de que tenía poca paciencia con la actitud autoritaria y rígida de las élites culturales, supo mantenerse a flote y difundir, aunque veladamente, sus ideas. Independientemente a que, según el historiador Paul Johnson, las ideas políticas, dice él, de Mozart no eran en absoluto revolucionarias, eran discretas, pero enfáticamente subversivas, y que esto mismo explica por qué Mozart recibía tan poco apoyo de la clase gobernante, sin importar su renombre y fama para la ciudad. A Mozart, en Viena, lo abandonaron a la buena de Dios, debido a sus ideas políticas. Los rock and rolleros de la actualidad tampoco tienen mejor suerte que la de Mozart, aunque por supuesto y a la vista quedan y están todos esos que se han integrado o acomodado sin escrúpulo alguno a las estructuras de la cultura dominante, y aún así continúan llamándose rock and rolleros en las televisoras y empresas culturales del Estado. De hecho, algunos jamás fueron auténticos rock and rolleros, por más botas de charol y chamarra de cuero que con estoperoles usaron. Se mueve Mozart entre la seriedad del espíritu musical de la época y su personal erotismo frente a la vida, siempre con frescura y de buen humor. Pareciera siempre estar vacilando. En sus cartas exhibe una especie de erotismo codificado. En una de estas cartas, redactadas en francés a su prima, le dice: «Prima, qué bien estás. Te besaría las manos, la cara, las rodillas y de hecho, todo lo que me permitas besarte». Baiser en francés también significa follar. El propio Mozart admitió ante su padre que el impulso sexual que tenía era más intenso que el de la mayoría de los hombres, lo cual refuerza su imagen de amante apasionado semejante a Don Giovanni, el personaje escénico que había creado para tal
ópera. En sus obras constantemente Mozart envía mensajes subversivos. Peter Seller, director escénico, ha calificado a Mozart de uno de los artistas más intensamente políticos de la historia, señalando que cada una de sus óperas es un gesto radical por la igualdad entre la clase dirigente y la clase trabajadora. Lo mismo que el rock and roll en sus orígenes, mostró una vena altamente revolucionaria, al igual que la canción rupestre en la década de los 80 del siglo pasado. También hizo cimbrar a la ciudad y estremecer a las esferas políticas y culturales del país. Escuchemos por mientras a Fausto Arellín y a su grupo Cual, pero sin Rodrigo, rock and rollero, de su disco Al borde del precipicio. Que no vivía en el norte, quiso ser el rey, tener su corte. Se cortó el pelo a navaja, lo pintó color naranja, porque él quería parecer todo un rock and rollero. Con los tenis que compró, camisas de satín y un anillo bien balín.
parecer rock and rollero. Él quería salir de su agujero y quería tener mucho dinero. Y quería ser rock and rollero. Y quería parecer rock and rollero. Y quería ser rock and rollero. Pues bien, han escuchado la canción Rock and Rollero. Para muchos, que dicen que saben y no se duda de ello, por supuesto, una rola a la cual le hace falta fuerza, más metales, más bajos intensos, etc. Tal vez se deba a que el grupo Cual es una fusión de anteriores organizaciones, como Chakra y Coatlicue, formado por Fausto Arellín, y no se aparta de su tendencia de rock progresivo. Por cierto, y algo que todos saben, es que este grupo es el que en algunos toquines acompañaba a Rodrigo González, claro, hasta antes de su muerte. En fin, aquí no es fundamental la estructura musical, sino más bien la extensión, sentido y contundencia de la presencia social, tanto de la música como del músico, esto es, de la obra y del autor, o sea, el poema y el poeta, por ejemplo. En el caso de Mozart, revolucionario, rock and rollero o no, hay que entender que en el siglo XVIII los compositores aprendieron a llevar una doble vida, adoptando posturas muy distintas para lograr tanto el apoyo de la Iglesia y de las monarquías, para obtener cierto éxito comercial. Según Ted Gioia, a finales del siglo XVIII, el mercado ya se había erigido en el principal árbitro del éxito en el campo de la música. Hasta en ese momento, los compositores dependían fundamentalmente de dos posibilidades para progresar en su carrera. Por un lado, las instituciones religiosas y el mecenazgo privado por otro. Poco a poco los gobernantes también eran fans, y la nueva estirpe de celebridades musicales picaba su curiosidad. Mozart tenía las ideas claras. Sabía que por más que se abriesen los mercados para la música, los músicos eran siervos de quienes se hallaban en lo más alto de la jerarquía social. Sin embargo, también era consciente de que la libertad musical y la independencia personal consiste en transgredir las circunstancias materiales e ideológicas de existencia. Era necesario entonces ser un emprendedor, como se dice o tan de moda es hoy. Mozart podía permitirse gozar de libertad para rock and rollear, dado que ganaba dinero dando clases, como lo hacen muchos músicos hoy en día. Daba conciertos y en algunas ocasiones incluso los organizaba, ocupándose de la venta de entradas y del alquiler del local. Hay mucha semejanza con lo que varios rupestres hacen para ofrecer sus tocadas o presentaciones. Mozart ofrecía conciertos privados seguidamente para miembros de la nobleza y otros amantes acaudalados de la música. Mozart además publicaba sus obras, y aunque esta labor no le reportaba tanto dinero como le supondría en la actualidad gracias a las leyes que protegen los derechos de autor, el hecho de que cada vez más familias de clase media tuvieran piano en casa aumentaba la demanda de música impresa, que hacía que las posibilidades de ganarse la vida de esta manera fueran mejores. Por último, a Mozart le encargaban
que compusiera piezas, especialmente óperas, aunque también en este caso los pagos eran por obra y no podía contar con las regalías que los compositores cobran periódicamente en la actualidad. A decir de Ted Gioia, nuevamente, Mozart, aunque no rico, gozó de un estilo de vida de clase media alta, según el criterio de su época. Tenía un envidiable apartamento en el centro de la ciudad. Vestía con estilo. Alquilaba un carruaje cuando lo necesitaba y cenaba en restaurantes. Pagaba a un barbero que lo visitaba a diario para vestirlo y empolvarle el pelo. Los invitados a su casa se sorprendían al ver una mesa de billar, algo que nadie asocia con las propiedades de los menesterosos. Es cierto que Mozart tenía problemas de deuda, pero esto refleja su carácter derrochador, no la falta de ingresos, tal y como seguramente les acontece a las estrellitas rock and rolleras que se han colocado en una empresa o compañía discográfica. Posiblemente a alguno de los rupestres también así les pase. Bueno, hasta aquí este infográfico. Mozart es infinito, lo mismo que el rock and roll, sobre todo cuando lo interpretas y lo vives desde horizontes arcaicos y rupestres. Por esto es mejor, no importa si rock and rollero eres o no, suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Si lo haces, será grato contar con tu presencia y participación. Aquí encontrarás, a partir de una desapercibida canción, poema ignorado u opinión desestimada, todo un pretexto para resignificar o resemantizar sus posibilidades, desde horizontes, ya lo hemos dicho, arcaicos y rupestres. Verás que todo lo rupestre es chido, aunque se moleste el Mastuerzo o reviva el Rodrigo.